En esta hora vamos a abrir la palabra de Dios para ver un pasaje aquí en Malaquías, capítulo 1, donde vemos algo que me parece a mí tremendo, la manera que le contestan a Dios cuando Él les habla a ellos. Y también he podido ver yo en las redes sociales las conversaciones que son comunes, ver pleitos, confesiones, y esto sucede mucho. Conocen la letra superficialmente, pero no han caminado con Dios. Y lo mismo vemos aquí en Malaquías, lo que se encuentra aquí en el capítulo 2, dice el Señor en Malaquías: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Fíjese usted la respuesta, ¿en qué nos ha amado? Una cosa, conociendo ellos quién es Jehová. Porque si fueran unas personas neófitas, que no supieran con quién están hablando, pero Dios les está hablando que Él los ha amado, y ellos le responden, ¿en qué nos ha amado? Nosotros estamos pobres, estamos aquí mal, entonces ¿cuál es el amor? Quisieron decirle. Verdaderamente, entonces uno ve las confusiones, y así son en las redes, pelean por cosas que verdaderamente no entienden ellos y se ponen a llevar estos pleitos en las redes, verdaderamente. Entonces, al leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ver cómo la madurez espiritual y el respaldo de las Escrituras que quitan todo mal entendimiento. Todo mal entendimiento lo quita la palabra de Dios. Pero es necesario caminar con Dios y entender con quién estamos hablando. Porque si hemos caminado con Dios, entendemos la palabra de Dios claramente, y por eso no hay confusiones. Gracias a Dios por eso, porque entender la palabra de Dios no es cualquier cosa. El reclamo de la inmadurez. Vemos aquí que están haciendo ellos por la inmadurez. Para entender la rebeldía, debemos leer literal el texto. Yo os he amado. Literalmente. Entonces, ¿en qué? ¿Qué palabra esa tan tremenda de estas personas con Dios? ¿En qué? Una cosa, no era Esaú, le dice él. El Señor les responde para que entiendan mucho mejor, porque ellos entendían toda la historia. Les dice, no era Esaú, hermano de Jacob. No era. El pueblo sabía perfectamente quién era Jehová. Él lo sabía, el pueblo. Sabía quién era Jehová. Qué respuesta sin entendimiento, necia, de una persona al contestar estas palabras. Vergüenza requiere una persona que hable de esta manera, no tener dignidad. Dios frena el reclamo en el versículo 4. Le dice, en el versículo 4 le dice aquí así, mire: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Nosotros nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificar. Estaban reprochando. Ellos estaban pobres, pero ellos iban a edificar porque eran religiosos.
Qué tremendo edificar. Los ejércitos de ellos edificarán, y yo destruiré, y los llamarás territorio de destrucción, y los destruiré, y los llamaré territorio y de impiedad. Oye, qué tremendo el pleito que tenía Dios con estas personas, ¿verdad? Pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, les dijo. Yo estoy indignado con ustedes para siempre. Entonces démonos de cuenta cómo está hablando Dios con este pueblo de Edom, que era el pueblo de Esaú. Y él les dijo, pero ellos no querían entender. Entonces vemos aquí las cosas, las contradicciones verdaderamente. Quien no camina con Dios evalúa el amor divino según sus circunstancias. El que no conoce a Dios recibirá y recibe todo lo que es el dolor, todo el sufrimiento puede llegar, la recompensa del vencedor. Lo podemos conseguir en Apocalipsis capítulo 21, 6 y 2. Esta confusión, yo busqué esta historia aquí de Malaquías porque conseguí en las redes este pleito de que quién hablaba ahí, si era Dios el Padre o era Jesús el Hijo, cuando dice, para dar firmeza que Él e Hijo, ¿quién es el que habla? En la palabra, y se apoya verdaderamente en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Igualito, pero ellos están, ¿quién habla cuando dice en Apocalipsis las palabras que nosotros podemos leer en Apocalipsis? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 21, para que veamos bien, para estar bien firmes de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré tu Dios, y él será mi hijo. Ahí estaba la confusión. ¿Quién habla? ¿El Hijo o el Padre? Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Entonces uno porque dicen yo seré tu Dios, y otros dicen que habla el Hijo. Entonces ¿quién? Porque él dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces hay la confusión de las personas que toman la palabra para verdaderamente tener confusión de lo que están diciendo. Entonces nosotros vemos aquí en Juan que dice, mas a todos los que ¿quién habla ahí? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién habla? ¿El Padre o el Hijo? Entonces nosotros vemos claro que ahí está hablando el Hijo, pero dice que somos hijos de Dios, para que entendamos todo lo que podemos estar comprendiendo en lo que estamos viendo aquí en las Escrituras. Y dice en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, Padre eterno, está hablando, un niño nos es nacido, pero se llamará Padre eterno. Ahí está aclarando que el Hijo era Padre eterno también.
Entonces, ¿cómo es esa confusión que no entienden? Porque no han caminado con las Escrituras, con la palabra de Dios, no han caminado con Dios, no entienden las cosas como son para que no tengan esta clase de confusiones. Aquí está hablando claramente Isaías, poniendo al Hijo, al niño que iba a nacer de María, que se llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz, y muchos nombres le ponen, porque es que Dios es un solo Dios. Pero hay gente que está peleando que quién es el Hijo, que quién es el Padre, que en qué nos bautizamos, en el Padre o en el Hijo, y empiezan a pelear por circunstancias terribles en vez de estar predicando el Evangelio de salvación para los que no han conocido la verdad. Entonces nosotros nos damos de cuenta que en Apocalipsis habla con autoridad paterna. No está hablando el Padre, está hablando el Hijo, pero con autoridad paterna. Hay que entender estas cosas. Entonces dice en Apocalipsis 22, 12, he aquí que yo vengo y mi galardón conmigo, el alfa y el omega. ¿Quién es el que trae ese galardón? Yo vengo y traigo ese galardón. Y dice en el 21, 6, ¿quién viene con el galardón? Le daré agua de la vida. ¿Quién le da? ¿Quién es el que da el agua de la vida? ¿El Padre o el Hijo? Dios. Sea el Hijo el que está hablando, pero es Dios, porque no hay sino un solo Dios. Y por eso vemos en Malaquías la inmadurez. Yo tenía aquí las maneras de entender lo que en Malaquías está hablando, que era una inmadurez. ¿En qué nos amaste? ¿Qué pregunta esa tan terrible? Inmadurez. Vemos aquí cuando están hablando con Dios. ¿Reconocen a Dios? ¿Los reconocen a Dios? Ritos vacíos es lo que tienen cuando ellos hablan. Pero en cambio en Apocalipsis vemos el que venciere. Dice en el versículo 7 del 21. El que venciere. Caminar en desapego verdaderamente del espíritu es algo inconcebible para el cristiano. Uno tiene que tener verdaderamente el desapego de lo material, no de las cosas de Dios. Tenemos que ser agradecidos y felices con el Espíritu Santo, que entendemos que es mismo Dios. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios verdadero, que es el que nos ha bendecido a nosotros desde que nacimos. Dios fue el que nos dio el soplo de vida cuando salimos de nuestro vientre de nuestra madre. Nuestro Padre no metió hueso, ni metió un cerebro, ni un corazón, ni tantas cosas que Dios forma cuando nos hace en el vientre de nuestra madre. Debemos entender eso, pero somos personas que literalmente queremos hablar la palabra de Dios. Entonces no estamos agradecidos con el Espíritu. No disciernen las Escrituras cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Reconocer a Dios y al Hijo es necesario para nosotros entender esto. Porque ¿qué hubiéramos hecho si Dios no envía su voz, el Verbo, a encarnarse en María para que naciera el hombre nacido de María, Jesús? Yo no me canso de decirle a muchas personas que no entienden lo que es Cristo y lo que es Jesús. Cristo es el Verbo que vino del cielo, que bajó y entró y se hizo Jesús. Por eso fue que Jesús necesitó del bautismo de Juan para empezar el ministerio en la tierra. Hasta la cruz lo llevó, porque ya tenía el Espíritu de Dios sobre él. Dijo en el templo, este pasaje
de Isaías se ha cumplido porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Yo no me canso de repetir eso para que entiendan esos versículos del bautismo y en la cruz cuando dijo consumado es. Cuando Dios le dio todo el ministerio para que lo tuvieran los 3 años, llegó a la cruz y dijo consumado es. Porque ya había sido bautizado, tenía el ministerio, aguantó todas las burlas, todas las cosas que le hicieron, las aguantó por amor a usted y a mí. Pero no entendemos, tenemos un pleito por saber quién es el nombre de Jesús para bautizarnos, porque los que somos bautizados en el nombre de Jesús tenemos el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es creer. No es bautizarse, es creer en Jesús. El que cree será salvo. El que no crea ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. ¿No entienden? ¿Por qué ponen una traba tan terrible para muchas personas, engañándolas y teniéndolas engañadas en una casa que se llamase iglesia para confundir las personas? Deben de ser claros los pastores en aprender la palabra de Dios y enseñar el evangelio de salvación sin estar confundiendo a la gente en bautismo y en Santa Cena, la sangre es verdaderamente la sangre de Cristo y no es el vino, un símbolo, y que el pan es el verdadero cuerpo y no es un símbolo que es el pan. Entonces, ¿cómo iba a ser Dios cuando le dio la Santa Cena? Le estaba dando la sangre a los apóstoles, le estaba dando era pan. Hagan esto como recordatorio de que yo he muerto en la cruz del Calvario para salvarlos a ustedes. ¿Por qué hay tanta confusión en tantas cosas de estas? Dios me les bendiga. Y ojalá que ustedes puedan entender. Yo tengo una página ahí que se llama Ezelabal. Z-E-L-A-B pequeña A-L. Ezelabal 7. Para que busquen todos los videos. Y si ustedes consiguen alguna cosa que no está bien respecto a la palabra de Dios, escríbanme, que me harían felices que ustedes me dijeran todo lo que no está bien de la palabra de Dios, porque yo quiero es aclarar la palabra de Dios. Dios me le bendiga. Gracias.